Buenas y muy bienvenidos al canal Héctor González. Bueno, me pidieron que haga un adelanto del año que viene. Y bueno, a pedido bueno, este video va dedicado a Andy, bueno, que ha confiado mucho en el trabajo mío en YouTube. Le agradezco un montón y le mando también un gran saludo a toda la gente que eh, nada, está siendo acompañada por ella. Realmente es una persona que eh, ama las escrituras y bueno, ténganla en cuenta y confíen en que bueno, está muy preparada para poder ayudarlos y orientarlos a las escrituras. Así que gracias a ella que me pide que haga un video más antes de cerrar el año y bueno, vamos a hacer este video. Me dijo, bueno, tema libre, así que estos días estuve estudiando este tema que se llama la muerte espiritual, este tema. Bueno, suena bastante controversial, a mí ustedes ya sabrán que a mí me encanta llamar la atención, ¿no? Entonces, la muerte espiritual suena bastante chocante, suena bastante fuerte, pero quiero decirle que es todo lo contrario a lo que suena, ¿no? Bueno, la muerte espiritual, lo primero que quiero darle es una buena noticia, que la muerte espiritual la vivimos desde que nacemos. Todos nacemos muertos espiritualmente. Entonces, esa es la buena noticia. No es que estamos por morir espiritualmente, ya nacemos muertos espiritualmente. Esa es la buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque quiere decir que podemos nacer. Por eso el concepto nacer de nuevo en el cristianismo es un concepto bastante continuo o bastante, más que nada a partir de que aparece Cristo, el nuevo nacimiento es una idea que va a estar a lo largo de todo el movimiento cristiano, que se ve reflejado en el nuevo pacto, ¿no? En las escrituras. Entonces, nosotros hemos pasado de muerte a vida, decía Pablo, ¿no? Entonces, es muy interesante que vayamos a la fuente de todo esto. Y bueno, la base de este tema es Efesios capítulo 2 y vamos a ir directamente a ese capítulo. Dice, de la muerte a la vida. Me encanta porque la PDT me acompaña en este video. Gracias PDT. Bueno, vamos a empezar a leer. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire, que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Me gusta porque Pablo se hace cargo de esto. No es que acusa y empieza a hablar con su dedo acusador y hablándonos a todos como si él fuera alguien que nació vivo, ¿no? Él también se hace cargo y nosotros también tenemos que hacernos cargo. Todos hemos nacido muertos espiritualmente. ¿Mm? Entonces, todos nosotros vivíamos así antes. Es loco que diga vivíamos así, pero bueno, esto es algo muy interesante. Eh, a veces la sociedad cree que está viva y en realidad uno empieza a vivir cuando conoce a Cristo. Pero bueno, eso es un concepto que solamente lo entienden aquellos que lo viven. O sea, el nuevo nacimiento, el vivir en Cristo, el tener fe y tener conocimiento, ¿no? Entonces es muy interesante de que la escritura ya nos muestra un panorama y el panorama es desolador, obviamente, pero
hay una esperanza, ¿no? Dice, todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. En un momento Cristo dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, lo que lo contamina al ser humano. Entonces es muy interesante porque se alinea a esto que estamos diciendo. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. O sea que lo malo no estaba fuera, no es lo que consumimos, es lo que deseamos y lo que hacemos y lo que externamos, ¿no? Cuando de repente tenemos una actitud negativa hacia otro, eso es lo que a nosotros nos contamina. No lo que podamos consumir, sino lo que generamos, lo que damos, eso es lo que nos contamina a nosotros. Es lo que más nos contamina. Dice, tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Ahora, tengamos en cuenta esto, que las ofensas contra Dios es cuando nosotros nos lastimamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos dañamos a nosotros mismos. ¿Y cuándo nos dañamos? Cuando hacemos todo lo malo que nuestra mente piensa, cuando hacemos todo lo negativo que deseamos. Eso es lo que nos contamina, eso es el mal y eso es lo que a Dios le ofende. ¿Por qué? Porque vos te estás dañando a vos mismo. Es como un padre humano que se duele, que se ofende cuando su hijo no lo escucha, cuando su hijo no tiene en cuenta los consejos y va y se da la cabeza contra la pared. Entonces, es como el te dije de tu papá va a llegar en cualquier momento, te dije que te iba a pasar y no va a estar muy contento, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo, no es que Dios es un tirano que pone leyes y cumplirlas porque si no me enojo. No, esas leyes que nosotros debemos seguir son las que mantienen una armonía entre nosotros. Y si nosotros rompemos con esa armonía, es como si estuviéramos faltándole el respeto al Creador, diciéndole, no me interesa la vida que nos diste y, y, y si nos destruimos entre nosotros no me importa. Esa es la actitud que ofende a Dios. Cuando nosotros fallamos, no nos damos cuenta de que cuando estamos haciéndole algo mal a alguien, nuestro cuerpo lo va a sufrir y lo va a padecer. Porque nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Y eso es algo que pesa en nosotros y es eso, la culpa, es algo que también trabaja. Hay mucha gente que está estresada, hay mucha gente que va al médico y no sabe lo que tiene. Y por ahí tiene mucha culpa, por ahí tiene mucho resentimiento, por ahí tiene muchos sentimientos que lo van apagando, lo van amargando a uno y poco a poco uno va muriendo. Entonces, esas son las cosas que genera el pecado, ¿no? La transgresión. Entonces es muy interesante que entendamos esto. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesús, con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creado en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano
para que nosotros nos ocupáramos en ellas. Muy interesante todo este pasaje y muy claro, ¿no? Entonces, nacimos espiritualmente muertos, pero Dios nos dio vida al planear que Jesucristo fuera nuestro rescate, fuera el espíritu que nos diera vida. Entonces es muy interesante que entendamos esto, ¿no? La muerte espiritual no es algo que vamos a vivir, es algo de donde tenemos que salir, porque ya estamos viviendo en una muerte espiritual. Una vez que conocemos a Cristo, gracias a Él empezamos a tener vida. ¿Y vida para qué? Para hacer obras buenas. ¿Cuál es la obra buena? Poder hacer que otros nazcan de nuevo. Hacer que otros dejen de estar muertos espiritualmente. Ese es nuestro objetivo. Vamos a compartir un pasaje muy interesante en donde Cristo mismo nos habla de esto que estamos hablando hoy en día. La gente busca a Jesús. Estamos en capítulo 6 de Juan, verso 25. Yo les recomiendo que lean todo el Evangelio de Juan, es interesantísimo. Pero bueno, hoy vamos a leer un fragmento y está muy interesante. Jesús, el pan de la vida. Entonces tenemos este pasaje que vamos a ir leyendo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Aparentemente, esto sucedió, la gente seguía mucho a Jesús. Jesús había hecho el milagro de multiplicar eh, y haberle dado de comer a 5.000, ¿no? Así cuentan, pueden haber sido más, pueden haber sido menos, pero eran más de 1.000 seguros. Entonces Jesús había hecho ese milagro. Claro, la gente lo seguía para ver los milagros, pero no para entender lo que él decía. Y esto Jesús era muy consciente de todo eso. Es por eso que Jesús le dice esto. Ahora, quiero que lo traslademos a nosotros. Si nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? Necesitamos un capricho, necesitamos un deseo, necesitamos que Él nos cumpla algo que anhelamos en nuestro corazón, algo que deseamos, o realmente entendemos de que estamos muertos espiritualmente y necesitamos tener vida. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos siguiendo a Jesús? Espero que sea este video de ayuda para que si uno estaba viviendo por otro motivo que no sea por conocer a nuestro Creador, que este video lo ayude a cambiar el enfoque y que usted pueda tener, que pueda ir a Jesús, que pueda buscarlo a Jesús, no para tener algo material, sino para poder alcanzar algo que es inalcanzable, que es la vida eterna, que es algo que lo podemos empezar a disfrutar hoy. Y eso viene a través de la palabra. Entonces vamos a seguir analizando esto. Dice, Jesús les dijo, les aseguro que ustedes no me buscan porque comieron, perdón, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Miren lo que dice, muy interesante el 27. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Adivinen cuál es esa comida. ¿Por qué comida tenemos que trabajar? ¿Para quién tenemos que trabajar? Tengamos en cuenta que obviamente la comida es la palabra, es el conocimiento. Bien, esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios
el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús era Dios manifestado en carne, porque en ese cuerpo humano llamado Jesús habitaba toda la plenitud de Dios, todo el Espíritu de Dios habitaba en Jesús. Por eso dice que ha puesto su sello en él. El sello era el Espíritu. Entonces dice, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Muy interesante, muy interesante. La única obra, o sea, lo único que usted tiene que hacer es creer y conocerlo. Porque obviamente no vamos a creer en alguien que no conocemos. Entonces la fe siempre tiene que estar acompañada del conocimiento. No podemos tener fe en alguien que no conocemos. Por eso es que desde este humilde canal, yo siempre estoy fomentando de que sean entendidos, que estudien, que lean, que se capaciten. Volvemos. Dice, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señales pueden darnos para que al verlas creamos? Mira, más señales querían. Convirtió el agua en vino, eh, eh, dio de comer a más de 5.000, eh, sanó a ciegos, sanó a leprosos. Yo no sé qué más señales querían, ¿no? ¿Cuáles son tus obras? Dice. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Miren cómo estaban siempre en el pasado, ¿no? Como dice la escritura, les dio de comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, que no es el maná, porque el pan que Dios da es el que ha dado, es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Fíjense que la vida no es solamente para los que creen, es para todo el mundo. Eh, o sea, los que no creen también tienen la posibilidad de llegar a esto, pero hay que creer, ¿no? O sea, pero está abierto a todos, a eso es lo que voy. Dice, ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. Y acá empezamos a entrar en un tema muy interesante, porque si nosotros no aplicamos lo que estuvimos estudiando en los últimos 5 videos anteriores, vamos a caer en esta misma ingenuidad de esta gente. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no les echo fuera, no les echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día, o en el día último. Ahora, acá es donde nosotros empezamos a entender de que si estábamos muertos espiritualmente, Cristo es la solución. Entonces, esto es importantísimo. Pero entendamos esto, que tanto esta gente como nosotros mismos, a veces al no aplicar el lenguaje espiritual, podemos caer en la torpeza de cerrarnos a lo que Cristo nos está diciendo. Sí, es muy interesante que entendamos de que lo que Cristo dice es verdad, porque, verso 40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo los resucite en el día último. Entonces, muy interesante.
Dice, ¿no es este Jesús, hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y bueno, acá es porque realmente no estaban mirándolo a Jesús con los ojos espirituales ni aplicando el lenguaje espiritual. Entonces Jesús les dijo, verso 43, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el día último. Y Cristo estaba insistiendo en esto. ¿Por qué será? ¿Por qué será que estaba insistiendo? Porque estaban muertos. Porque todos estábamos muertos. Necesitábamos resucitar. Ahora, ¿cuál es el día último? El día en que Él resucitó, el día en que Él apareció, el día en que empezó este gran momento en donde todos nacemos a través de la fe en la palabra de Cristo. Entonces dice, en los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Claro, porque Jesús era Dios. Obviamente en forma humana, ¿no? Pero era Dios hablándonos a nosotros. Dios instruirá a todos. Cuando Cristo vino, lo que decían los profetas se cumplió. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Claro, porque Él era el Padre. Entonces, no es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. O sea, Él. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Entonces, yo soy el pan que da vida. Acá empieza a darnos una gran, eh, una gran lección, ¿no? Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy el pan, ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Cristo se estaba refiriendo al conocimiento que hay en su palabra. Muy interesante. El pan que yo daré es mi propia carne y lo daré por la vida del mundo. Y acá Cristo se estaba refiriendo a que Él era el pan, y cuando hablaba de su propia carne, estaba hablando del sacrificio en la cruz. No seamos tan ingenuos en creer que Jesús estaba fomentando un nuevo movimiento caníbal. No seamos tan ingenuos, apliquemos el lenguaje espiritual para poder entender esto. Porque si no, nos va a pasar lo que les pasaba a estos muchachos. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, o sea, a Jesús le encantaba hablar en el lenguaje espiritual, aunque estos otros no lo entendieran. Imagínense si ya estaban pensando de que lo tenían que cocinar y comérselo. Entonces, cuando le dijo lo de la sangre, no me quiero ni imaginar la cara de esta gente, ¿no? Pero qué ingenuo también, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Esto se tiene que entender así. El que cree en mi sacrificio y acepta mi sacrificio, que sería beber mi sangre, tiene vida eterna. De eso se trata esto que estaba diciendo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Cristo es la palabra, gente. Si nosotros vamos a Juan 1.1, dice, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Entonces en el versículo 14 vamos a encontrar que dice, la palabra se hizo hombre. Entonces, cuando hablamos del pan que bajó del cielo, estamos hablando de Cristo, que es la palabra. Entonces, por eso Jesús está diciendo esto.
este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y se está refiriendo al conocimiento de los dichos de Jesús. Guardar los dichos de Jesús. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy interesante en dónde fue a decir esto, ¿no? Y cómo se escandalizaron. Palabras de vida eterna. Y acá con esto terminamos. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Y acá yo creo que esta gente literalmente estaba pensando en que tenía que comerlo y beber la sangre de él. Entonces, ¿por qué? Porque no aplicaban el lenguaje espiritual, no entendían el lenguaje espiritual. Que no nos pase lo mismo, gente. No crean que realmente se trata de lo que Jesús estaba pidiendo, que lo cortaran en pedacitos y se lo comieran. Está hablando del conocimiento, de la palabra, está hablando de que nosotros debemos devorar la palabra. De eso se trata. Entonces, Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Entonces, acá Cristo deja o sea, les da la data para que ellos entiendan qué estaba diciendo espiritualmente, qué era lo que estaba simbolizado como el pan. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. O sea, el hecho de que él hiciera milagros y ellos lo vieran, no era un motivo para que ellos creyeran. Sí, lo que era un motivo para que ellos creyeran válido era lo que Cristo decía. Dice, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces es interesante que acá Jesús termina de confesarles a ellos qué era lo que le estaba diciendo simbólicamente. Pero hay un problema, al no aplicar el lenguaje espiritual que Cristo estaba teniendo, no podían entenderlo. Entonces, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que, es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que lo iban a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús los dejaron y ya no andaban con él. Yo sé que hay mucha gente que por ahí empezó a estudiar las escrituras y de repente se encontró con este lenguaje bastante complejo si no lo entendemos con los lentes espirituales, no lo leemos con los lentes espirituales, y se va a tornar medio fastidioso y uno se va a ir. Pero yo les invito a que cambien el enfoque, que cambien la manera de leer las escrituras y van a ver cómo todo va a tener sentido. Es más, yo les diría, pídanle a Dios que les dé entendimiento para poder entender las escrituras. Jesús, desde entonces muchos de los que lo habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podríamos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo aunque era uno de los 12 discípulos.
Muy interesante. Lo que dice Pedro me parece que termina de cerrar todo esto. Pedro, gracias a Dios, entendió que estaba hablando, cuando decía pan, cuando decía carne, cuando decía sangre, estaba hablando de su palabra, de su sacrificio, estaba hablando de sus enseñanzas. No estaba hablando literalmente como los judíos que se asustaron, entendieron que, bueno, había que comerlo a Jesús. Entonces, es muy interesante que esto no nos pase a nosotros, que no caigamos en esa torpeza, ¿no? Bueno, esto ha sido esta enseñanza que se llamó la muerte espiritual. Espero que les haya gustado. Sepan que en la palabra tenemos nueva vida y vida eterna. Entonces, es muy interesante que no es tan negativo como suena, ¿no? El tema, la enseñanza esta se llama la muerte espiritual y bueno, la buena noticia es que ya estamos muertos espiritualmente, pero podemos nacer y empezar a vivir realmente gracias al conocimiento de la palabra. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado. Gracias a todos por estar ahí y bueno, será hasta el año que viene. Chao, que tengan buen año.